Hay entregas que no aparecen en ninguna aplicación, pedidos que nadie recuerda haber hecho, direcciones que, cuando las buscas después, simplemente no existen. Esta noche les voy a contar 3 historias de repartidores nocturnos que aceptaron pedidos que jamás deberían haber aceptado. 3 personas comunes y corrientes, trabajando de madrugada para sacar unos pesos extra que se toparon con algo que no tiene explicación. Y lo más perturbador es que ninguno de los 3 se conoce, viven en ciudades diferentes, trabajaban para aplicaciones diferentes, pero lo que les pasó tiene un patrón que, cuando lo escuchen completo, les va a dejar la piel helada. Antes de arrancar con estas historias, si es la primera vez que llegas a este canal, suscríbete, activa la campana y déjame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Y si tú trabajas o has trabajado haciendo entregas de noche, quiero que pongas mucha atención, porque puede que algo de lo que vas a escuchar te suene familiar. Empecemos. Primera historia, la entrega al piso 4. Ricardo tenía 32 años y vivía en la zona oriente de la Ciudad de México. Trabajaba de día como ayudante en una bodega de materiales y por las noches, a partir de las 10, se subía a su moto y hacía entregas por aplicación para completar el gasto. Tenía 2 hijos. El mayor estaba a punto de entrar a la secundaria y necesitaban dinero para los uniformes. Así que Ricardo no se daba el lujo de rechazar pedidos, sin importar la hora. Esa noche era un martes de octubre. Faltaban 15 minutos para las 2 de la mañana y ya estaba por desconectarse cuando le entró un pedido. La aplicación mostraba un pago de 140 pesos, que para la distancia era demasiado bueno. El restaurante era un local de comida china 24 horas en la colonia Doctores. La dirección de entrega era un edificio de departamentos en la colonia Guerrero. Nada raro, había entregado ahí antes. Ricardo recogió el pedido. 2 órdenes de arroz frito y una sopa wonton. Lo normal. Se echó la mochila térmica al hombro, arrancó la moto y en 10 minutos ya estaba frente al edificio. Era uno de esos edificios viejos de los años 60, con fachada de mosaico verde descolorido, un portón de hierro que nunca cerraba bien y un solo foco amarillo en la entrada que parpadeaba de vez en cuando. La aplicación decía Departamento 402, 4º piso. Ricardo empujó el portón. Las escaleras estaban al fondo de un pasillo angosto que olía a humedad y a algo más, algo dulce, como flores marchitas. Empezó a subir. Primer piso, segundo piso, todo normal. En el tercero notó que el foco del pasillo estaba fundido y tuvo que usar la linterna del teléfono. El silencio a esa hora era total. Solo se escuchaban sus propios pasos y el zumbido lejano de la ciudad. Llegó al 4º piso. El pasillo del 4º piso era diferente, no diferente de forma obvia, sino de una manera que Ricardo no supo identificar en el momento, pero que después, contándolo, describió así. Se sentía como si el aire fuera más denso, como si al llegar a ese piso algo hubiera cambiado en la presión. Hacía frío, un frío que no tenía sentido porque era octubre y abajo estaba haciendo calor. El departamento 402 estaba al fondo del pasillo. Ricardo caminó hasta la puerta y tocó. Nada. Volvió a tocar. Nada. Le marcó al número de la aplicación. El teléfono sonó y nadie contestó. Ricardo estaba a punto de irse cuando escuchó algo del otro lado de la puerta. No era exactamente un sonido. Era más como una vibración. Como si alguien estuviera tarareando algo muy, muy bajo. Tan bajo que más que escucharlo, lo sentía en el pecho. Y entonces la puerta se abrió, pero no como cuando alguien abre una puerta. No hubo sonido de cerradura, no hubo mano visible. La puerta simplemente se movió hacia adentro, lentamente, como si una corriente de aire la empujara, excepto que no había corriente de aire. Adentro estaba oscuro, completamente oscuro. Ricardo alumbró con el teléfono y lo que vio lo dejó paralizado. El departamento estaba vacío. No vacío como si alguien se hubiera mudado recientemente, sino vacío como si nadie hubiera vivido ahí en años. Las paredes estaban peladas, con manchas de humedad. El piso de mosaico estaba roto en varias partes. No había muebles, no había cortinas, no había nada, pero el pedido. Alguien había hecho un pedido desde esa dirección. Alguien había pagado.
Alguien tenía un teléfono registrado con un nombre, Dolores M. Ricardo dio un paso atrás, y en ese momento, jura por sus hijos que escuchó claramente, desde dentro del departamento vacío, una voz de mujer que dijo, «Gracias, déjalo en la mesa». No había mesa, no había nadie. Ricardo soltó la bolsa en el piso, se dio la vuelta y bajó las escaleras casi cayendo. Dice que no corrió porque algo en su cabeza le decía que si corría, lo que estaba arriba lo iba a perseguir. Llegó a la moto con las manos temblando tanto que tardó casi un minuto en meter la llave. Cuando revisó la aplicación, el pedido aparecía como entregado. Había una calificación de 5 estrellas y un comentario que decía, «Muy amable, gracias». Al día siguiente, Ricardo regresó al edificio. De día. Le preguntó al señor que vendía periódicos en la esquina si sabía quién vivía en el 402. El señor lo miró raro y le dijo, «Ahí no vive nadie, joven. Ese departamento está cerrado desde hace como 8 años. Ahí se murió una señora. Se llamaba Dolores. Dicen que se murió de hambre porque no tenía familia y nadie se dio cuenta hasta que el olor llegó al pasillo». Ricardo dejó de hacer entregas nocturnas. Cambió de aplicación. Pero cuenta que a veces, cuando hace entregas de día, le aparece una dirección que reconoce como la de ese edificio. Y siempre la rechaza, aunque la propina sea muy buena. Pero esa fue solo la primera entrega de esta noche. La segunda historia es peor, porque en la primera, lo que sea que estaba en ese departamento solo quería su comida. En la que sigue, lo que esperaba en la dirección quería algo más. Segunda historia. El pedido del kilómetro 47. Sandra tenía 28 años y vivía en Querétaro. Repartidora de comida por las noches, maestra de primaria por las mañanas. Conocía bien las calles de la ciudad porque había crecido ahí. Usaba una motoneta roja que le había heredado su papá y a diferencia de muchos repartidores, ella siempre llevaba una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe pegada con cinta en el tablero. Su mamá se la había dado el día que empezó a trabajar de noche y le dijo, «Esto te va a cuidar, pero si sientes que algo no está bien, no te bajes de la moto». Ese consejo probablemente le salvó la vida. Era un viernes a la 1:40 de la mañana. Sandra iba de regreso a su casa cuando le entró un pedido. Era extraño porque la dirección de entrega era en una zona que ella conocía como semirural, a las afueras, cerca de la carretera que va a San Juan del Río. La aplicación marcaba un local de alitas 24 horas como punto de recolección y la entrega era a una dirección que aparecía como kilómetro 47, carretera federal, junto a una cruz blanca. Lo de la cruz blanca debería haber sido la primera señal. Sandra recogió el pedido. 2 docenas de alitas y 1 litro de agua de Jamaica. Arrancó por la carretera. A esa hora no había tráfico. Las luces de la ciudad se fueron quedando atrás y la carretera se volvió una línea oscura rodeada de cerros y matorrales. La motoneta no tenía la luz más potente del mundo, así que Sandra iba concentrada, pegada al acotamiento. Llegó al kilómetro 47 y efectivamente, a un lado de la carretera había una cruz blanca, de esas que ponen cuando alguien muere en un accidente. Tenía flores secas y una veladora apagada, pero no había casa. No había nada, solo la carretera, la cruz y el campo abierto. Sandra se detuvo, revisó la aplicación. La dirección era esa. Le marcó al cliente. El teléfono sonó 3 veces y alguien contestó. Sandra dice que la voz era de un hombre, pero sonaba rara, como si estuviera hablando desde muy lejos o desde dentro de algo. Le dijo, «Aquí estoy, ya te vi». Sandra miró a su alrededor. No había nadie. La carretera estaba desierta. Los cerros eran sombras negras contra un cielo sin luna. «Aquí estoy», repitió la voz. «Voltea». Sandra volteó hacia el campo, y a unos 15 metros de la carretera, parada entre los matorrales, había una figura. Parecía un hombre. Estaba de pie, inmóvil, con los brazos pegados al cuerpo. No se movía. Pero lo que hizo que Sandra sintiera que se le caía el alma al piso fue que la figura estaba iluminada. Debía estar en completa oscuridad a esa distancia, pero algo la iluminaba desde abajo, como si hubiera una luz en el suelo que Sandra no podía ver. Y la cara. Sandra dice que la cara estaba mal. No puede explicar cómo,
Solo dice que los rasgos no estaban donde debían estar, como si alguien hubiera dibujado una cara humana de memoria, pero equivocándose en las proporciones. Los ojos demasiado separados, la boca demasiado abajo, la nariz casi inexistente. «Ven», dijo la voz en el teléfono, «tráemelo aquí». Sandra recordó lo que le dijo su mamá. «Si sientes que algo no está bien, no te bajes de la moto». Soltó el teléfono, aceleró, no miró atrás. Dice que mientras se alejaba, por el espejo retrovisor, vio que la figura se había movido. Ya no estaba en el campo, estaba en la carretera. Parada en medio de la carretera, exactamente donde Sandra había tenido la moto un segundo antes, y estaba un poco más cerca de lo que debería haber sido posible en ese tiempo. Sandra no paró hasta llegar a una gasolinera con luz. Se sentó en la banqueta temblando. Cuando revisó la aplicación, el pedido había desaparecido. No estaba en su historial, no estaba en sus entregas activas. Era como si nunca hubiera existido. Pero la comida sí estaba en su mochila. Las alitas estaban ahí. El agua de Jamaica estaba ahí. Todo estaba ahí. Sandra abrió la bolsa de las alitas. Estaban frías. No frías como si se hubieran enfriado durante el camino. Frías como si llevaran días a la intemperie. Y la Jamaica tenía un color oscuro, casi negro, y un olor que no era de Jamaica. Olía a tierra mojada, a tierra de panteón. Sandra tiró todo a la basura. Volvió a su casa y no salió por 3 días. Cuando por fin buscó en internet qué había en el kilómetro 47 de esa carretera, encontró una nota de hace 11 años. Un hombre de 30 y tantos años había muerto atropellado en ese punto exacto. Iba caminando por el acotamiento de madrugada. Nunca se identificó al conductor que lo atropelló. La nota decía que el cuerpo fue encontrado a 15 metros de la carretera, entre los matorrales. 15 metros, la misma distancia a la que Sandra vio la figura. Hasta el día de hoy Sandra sigue haciendo entregas, pero nunca acepta pedidos fuera de la ciudad. Y la imagen de la Virgen sigue pegada en su tablero. Dice que esa noche, cuando arrancó la moto para huir, la veladora que estaba apagada junto a la cruz blanca se encendió sola. No sé ustedes, pero eso a mí me dejó con la piel erizada. Y aún falta la tercera historia, la peor de las 3. Porque en esta no se trata de algo que quería comida ni de algo que quería que se acercaran. En esta, lo que esperaba ya estaba adentro de la casa. Tercera historia. El pedido de las 3 de la mañana. Esta pasó en Monterrey. Hugo tenía 35 años. Divorciado, sin hijos, rentaba un cuarto en la colonia Independencia. Durante el día trabaja de mecánico y en la noche repartidora de una aplicación de entrega de bebidas, agua, refrescos, cerveza, de todo lo que la gente pide a deshoras. Hugo era de los que no le sacaba a ningún pedido. Había entregado en colonias bravas, en vecindades, en obras en construcción a medianoche. Decía que lo único que le daba miedo de verdad era no tener para pagar la renta. Eso cambió un sábado de febrero. Eran las 3 de la mañana con 12 minutos. Hugo lo recuerda exactamente porque después revisó el registro de la aplicación 1000 veces. Le entró un pedido de un pack de 12 cervezas y 2 litros de agua. La dirección de entrega era una casa en una colonia que Hugo conocía, pero que a esa hora estaba completamente sola. Era una zona de casas de interés social medio abandonadas, de esas que se construyeron en los 2000 y que mucha gente dejó de pagar. Algunas estaban ocupadas, muchas no. Hugo llegó a la dirección. La casa tenía la luz de la sala encendida. Normal, pensó. Alguien desvelado queriendo sus cheves. Tocó la puerta. Le abrió un hombre, de unos 50 años, delgado, con una camisa de cuadros y unos pantalones que le quedaban grandes. Hugo describe que el hombre tenía una sonrisa amplia, demasiado amplia, de esas que no se sienten naturales, como si alguien le hubiera dicho que sonriera pero él no supiera exactamente cómo hacerlo. «Pásale», le dijo el hombre. «Ponlas en la mesa, por favor». Hugo normalmente no entraba a las casas, regla básica de seguridad. Pero el hombre ya había dejado la puerta abierta y estaba caminando hacia adentro, y la mesa estaba a 2 pasos de la entrada. Hugo entró 1 paso, 2 pasos, puso el pack y las botellas en la mesa, y entonces vio la sala. Había sillas, muchas sillas, de diferentes tipos,
sillas de plástico, sillas de madera, una silla de oficina, un banco de cocina. Estaban acomodadas en círculo como si fuera una reunión. Había quizás 12, 13 sillas, y en cada silla había un vaso lleno de algo oscuro. Desde donde estaba Hugo no podía ver bien qué era, pero las sillas estaban acomodadas mirando hacia el centro del círculo, y en el centro había una silla más, vacía. Hugo sintió un nudo en el estómago, no por lo que estaba viendo, sino por cómo se sentía el ambiente. La casa estaba caliente, demasiado caliente para una noche de noviembre en Monterrey, y había un olor que Hugo no pudo identificar en el momento, pero que después describió como una mezcla de copal, tierra y algo metálico. ¿Es todo?, preguntó Hugo intentando sonar normal. El hombre estaba parado entre las sillas. Seguía sonriendo, y dijo algo que hizo que Hugo sintiera cómo se le congelaba la sangre en las venas. Ya nada más te estábamos esperando a ti, siéntate. Tu silla es la del centro. Hugo miró las sillas del círculo, los vasos, la silla vacía del centro, y se dio cuenta de algo que hizo que las piernas le temblaran. Las sillas tenían nombres escritos en el respaldo, nombres con cinta masking, y no eran nombres normales, eran apodos. Apodos que parecían sacados de otra época: el tuerto, la chata, Doña Remedios, el pajarito. La silla del centro tenía un nombre también. Decía Hugo. Su nombre estaba ahí, en una silla que llevaba horas o días esperando, en una casa a la que había llegado por un pedido de cervezas a las 3 de la mañana. Hugo no dijo nada. Dio 2 pasos hacia atrás. El hombre no se movió, pero dejó de sonreír. Y cuando dejó de sonreír, Hugo dice que la cara le cambió. No es que hiciera un gesto de enojo, es que la cara se le fue quedando sin expresión, como si fuera de cera, como si los músculos se le hubieran desconectado. Y los vasos. Hugo vio que lo que estaba en los vasos no era oscuro por ser café o refresco. Era rojo, rojo espeso, y algunos tenían cosas flotando. Hugo se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No corrió. Dice que algo le decía que no corriera, que si corría, la puerta se iba a cerrar. Caminó lento. Cada paso le parecía eterno. Detrás de él escuchó algo que lo perseguirá hasta el día que se muera. Escuchó movimiento en las sillas, como si las personas que se supone que debían estar sentadas ahí se hubieran sentado. El crujido del plástico, de la madera, el chirrido de la silla de oficina. 12, 13 sillas hicieron ruido al mismo tiempo, pero Hugo no volteó. Llegó a la puerta. Salió. La puerta se cerró detrás de él sola, suave, sin portazo, como si alguien con mucha calma la hubiera cerrado desde adentro. Hugo se subió a la moto y se fue. Dice que mientras se alejaba, por el espejo, vio que la luz de la sala se apagó, y luego se encendió, y se apagó, y se encendió, como si alguien estuviera jugando con el apagador, o como si estuvieran moviéndose adentro. Al día siguiente, Hugo volvió con un amigo. De día, la casa estaba vacía, no vacía como si alguien se hubiera mudado, vacía como si nadie hubiera vivido ahí en años. La puerta estaba cerrada con candado oxidado. Las ventanas tenían periódicos pegados por dentro, amarillentos por el sol. No había sillas, no había vasos, no había mesa, no había nada. Hugo le preguntó a un vecino. El señor, sin que le preguntaran nada específico, le dijo: «Ah, esa casa. Ahí no vive nadie desde lo que pasó». «¿Qué pasó?», preguntó Hugo. El vecino lo miró un segundo de más y le dijo: «Mejor no pregunte, joven. Hay cosas que es mejor no saber». Hugo insistió. El vecino le dijo que hacía muchos años, en esa casa se juntaba gente a hacer cosas que no se deben hacer, rituales, cosas de brujos, y que una noche alguien llamó a la policía porque se escuchaban gritos. Cuando llegaron, encontraron sillas en círculo, vasos con sangre de animal y algo en el centro del círculo que nunca se hizo público. La casa se selló, nadie la compró, y el hombre que le abrió la puerta a Hugo, el de la sonrisa demasiado amplia, no coincidía con ninguno de los vecinos actuales. Nadie lo había visto, nadie sabía quién era. Lo que más le quita el sueño a Hugo no es la casa, no es el hombre, no son las sillas ni los vasos. Lo que le quita el sueño es la cinta masking con su nombre, porque él se registró en la aplicación con un seudónimo. El nombre que aparece para los clientes no es Hugo,
Es otro nombre, uno falso, pero la cinta decía Hugo, su nombre real, el que nadie en ese lado de la ciudad conocía. 3 repartidores, 3 noches, 3 entregas que no deberían haber existido. Ricardo, en la Ciudad de México, entregó comida a una muerta que llevaba 8 años esperando que alguien le trajera algo de comer. Sandra, en Querétaro, casi se baja de la moto frente a algo que tenía cara pero no era humano, en el mismo punto donde un hombre murió hace 11 años. Y Hugo, en Monterrey, descubrió que en alguna parte de la oscuridad algo sabía su nombre real, y le tenía una silla reservada. A veces me pregunto cuántos repartidores más habrán llegado a direcciones que no existen, cuántos habrán tocado puertas que no deberían haber tocado, y cuántos no pudieron contar la historia porque sí se sentaron en esa silla. Si eres repartidor, si trabajas de noche, si alguna vez te ha llegado un pedido a una dirección que te dio mala espina, cuéntalo en los comentarios. No importa si crees que nadie te va a creer, aquí te creemos, porque los que trabajamos de noche sabemos que las calles después de las 2 de la mañana no son las mismas calles que caminamos de día. Si esta historia te puso la piel chinita, dale like, compártelo con ese amigo repartidor que trabaja de noche y suscríbete para la próxima entrega de Sombras Laborales, porque la semana que viene vamos a hablar de vigilantes nocturnos y lo que ven en los estacionamientos vacíos cuando se apagan las cámaras. Y una última cosa, si esta noche te toca trabajar y te llega un pedido a una dirección que no reconoces, a una hora que no tiene sentido, con un pago que parece demasiado bueno, piensa 2 veces antes de aceptarlo, porque tal vez no es alguien pidiendo comida, tal vez es algo pidiendo compañía.